Vamos a estar teniendo algunas sesiones sobre las disciplinas básicas. Vamos a estar hablando acerca de lo que el Señor nos ha descrito en su palabra. Y en el manualito que usted tiene, vaya por favor a la página número 8, que ahí es donde comienza la sesión de esta tarde. Vamos a tener 3 sesiones. Vamos a hacer una división un poquito singular. En la sesión de hoy vamos a hacer las primeras 3 disciplinas básicas individuales y las primeras 3 corporativas. La siguiente sesión vamos a hacer las que restan. Y la sesión número 3 vamos a hacer una dinámica un poquito interesante. Vamos a hacerlo de manera práctica y vamos a hablar un poquito a lo largo de la semana acerca de estas disciplinas y cómo podemos ponerlas en práctica. Entonces, en esta ocasión vamos a la sesión número 1, en la página número 8, y ahí es donde vamos a estar hablando acerca de cómo la Escritura nos enseña y cómo el hacer discípulos nos puede guiar en estas disciplinas básicas. Hablando del diseño divino en cuanto a las disciplinas básicas del creyente, es una relación personal que tienes tú con Dios. Es una relación que usted y yo tenemos como creyentes delante de nuestro Señor. Es una relación que no puede ser cambiada ni alterada en este sentido por lo que otra persona haga por usted. Es decir, usted tiene un canal directo con Dios y lo que usted haga repercute directamente con su relación con Dios. Es decir, ¿es bueno que yo le pida al pastor, ore por mí porque tengo alguna situación, algún problema? Sí, es obvio que es bueno. Pero ¿sabe a quién también le debe de preocupar esa petición? A usted mismo. Porque Dios escucha también su plegaria. Ahora, ¿qué es lo que hace el pecado en la vida del ser humano? ¿Qué es lo que hace el pecado en la vida del hombre? El pecado rompe la comunión con Dios. Y lo que nosotros buscamos hacer a través de las disciplinas básicas es, de manera personal, entablar nuestra comunicación con Dios de la manera en la que no hay ningún impedimento y es una comunicación fluida. En cuanto al diseño de Dios, podemos pensar que en relación con las disciplinas básicas es la relación que tú tienes también con el pueblo de Dios. No solamente de manera personal, sino también de manera congregacional, de manera en comunidad, ¿ok? La adoración y las disciplinas básicas tienen 2 aspectos, un aspecto vertical, un aspecto que tiene que ver con mi relación personal con Dios, y un aspecto horizontal que tiene que ver con los creyentes que están al lado mío, que conjuntamente están trabajando para la honra y la gloria de nuestro Señor. Ahora, esto es algo que creo que todos sabemos, ¿verdad? Y si usted esperaba, hermano, escuchar, no sé, la 16ª disciplina básica diferente, ¿verdad? Que necesitamos aprender como creyentes, pues probablemente vino al sitio equivocado. Si usted está buscando un consejo que no ha escuchado por años, hermano, yo creo que aquí, y principalmente en este lugar, yo creo que se ha predicado a sobremanera el consejo de la palabra del Señor. Y confío, hermano, que usted está haciendo lo que Dios ha encargado para usted, el enseñar el pleno consejo de la palabra de Dios. Pero aún así, quisiera que hagamos un ejercicio. Yo sé que estoy aquí delante de pastores, de hermanos que aprecio mucho, que respeto muchísimo y que también a la misma vez he sido enseñado por ellos, y algunos cuantos han estado conmigo ya por años que hemos estado trabajando juntos. Pero a la misma vez también sé que hay muchos más que están preparándose para el servicio al Señor en la milicia que corresponde al ministerio, y por esa razón quisiera que nosotros pongamos en perspectiva las disciplinas personales, las disciplinas básicas y las disciplinas corporativas. Así que pudiera, hermano, usted darme un ejemplo de una disciplina básica, y puede usted levantar su mano o decirla abiertamente. ¿Cuál es una disciplina básica personal que podemos poner en práctica? Isaac. La oración, ¿ok? La oración. ¿Otra disciplina, hermanos? ¿Hermano? ¿Perdón? Búsqueda de la santidad. ¿En qué sentido, hermano? Sí, buscamos la santidad, pero ¿en cómo buscamos la santidad? Pénselo y ahorita me lo dice. Va. Hermana, ¿alguien levantó la mano? Sí. Ok, buscamos la santidad por medio de la oración, buscamos la santidad por medio de la lectura de la palabra. Hermano, Elfred. Poniendo en práctica la palabra. Ok, el actuar en la práctica de la palabra del Señor. ¿Qué más, hermanos? ¿Alguna práctica más? Práctica personal o si quiere congregacional.
usted va a ver ahí que tiene unos espacios, ¿verdad?, por rellenar. Y ahorita vamos a intentar poner algunas de ellas. Congregarse, ¿qué dice la Escritura? No dejando de congregarse, de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? En este sentido, la Biblia nos llama a vivir de una manera en la que la congregación sea una parte activa de nuestro ser. ¿Qué más? ¿Perdón, hermano? Memorización, claro que sí. Memorización. ¿Alguien más? Mire varias manos. Hermano. ¿Perdón? Crecimiento, ok. ¿En qué sentido, hermano? Ok. Bien, hermano José. El canto o la alabanza es una de las disciplinas básicas, pero son corporativas y ahorita vamos a ver un poquito más. ¿Algo más? Hermano, déjame ir. El hermano no se vale, hace trampa, es pastor de la iglesia, ¿verdad? Sabe las disciplinas. Hermano. No lo escucho, perdón. ¿Ok? Escudriñar las escrituras, bien. ¿Alguien más, hermano? Otra. Comunión entre hermanos. Quiero preguntar algo, hermanos. ¿Quiénes estuvieron aquí en 2019? ¿Quiénes estuvieron aquí cuando estuvo sí fue en 2019, ¿verdad, hermano Russell? Ok, una mano, veo dos, hermano. Ok, bien. Ok, muchos son nuevos y eso es algo bastante interesante. Para los que estuvieron allí, hermanos, el hermano Joel y el hermano Jonathan mencionaron un hermano Álvaro. Bueno, yo soy ese hermano Álvaro, ¿verdad? Hemos estado trabajando con estos hermanos por tiempo y una de las cosas que hemos aprendido son estas disciplinas básicas. Y quisiera ponerlas aquí, no vamos a tener tiempo ahorita mismo para verlas todas, pero este es el espacio que usted va a llenar. Algunos mencionaron lectura de la Biblia, otro hermano mencionó muy fácilmente y muy bueno la oración, y me pareció muy interesante. Nadie mencionó el evangelismo. Un hermano nos mencionó sobre la memorización de las escrituras, otro hermano también nos mencionó sobre la meditación de las escrituras. Y hermano, adivine cuál es la que menos nos gusta hacer. El ayuno. Esta es una de las disciplinas que menos practicamos actualmente. Ahora, usted me puede notar, hermano, sabe que la comida es parte de nuestro deleite, ¿verdad? ¿Hablamos específicamente del ayuno de comida a lo que se refiere a la Escritura? Vamos a hablar un poquito acerca de eso y será de gran bendición el poder estar mencionando esto. La asistencia a cultos, como lo mencionamos, congregarnos, el canto o la adoración, Y no está mi hermano Ángel, y más o menos quería presentarme un poquito en este sentido con algunas anécdotas que tengo con él. Pero tan interesante es, hermano, esto, que ni siquiera tuvimos mención de la Santa Cena. El servicio, sí, lo mencionamos, algunos hermanos mencionaron esto. Otra, como lo es la contabilidad o la administración de los dones, de los bienes que Dios nos ha dado. Hermano, para mí llegar a este lugar y platicar con el hermano Russell y con algunos hermanos de lo que en este lugar era antes y unos años después, poder entrar a este templo. Y hermanos, si alguna vez en alguna clase de eclesiología o en alguna clase del seminario que nos tocó estar, nos preguntaron cómo pensabas en hacer un templo. Hermano, esta es una gran idea de cómo hacer un templo. ¿Sabes por qué es una gran idea de cómo hacer un templo, de cómo estar bien organizado este lugar? Bueno, pues porque hay un ejercicio pensante de organización, de administración de los dones que Dios ha dado. Obviamente con muchísima ayuda y bendición del Señor y por años, por muchos años. Y como bien mencionaba el hermano Elfego, la convivencia. Vamos a estar analizando 3 y 3 en esta sesión y algunas más en este tiempo. Pero para hablar de las disciplinas básicas, hermanos, nos tenemos que remontar a diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Y yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos pasado por, tal vez usted está trabajando en la iglesia, tal vez usted ya ha trabajado en iglesias, tal vez usted está ahora estudiando en el ministerio o estudiando para el ministerio. Y el Señor nos ha permitido hacer diferentes cosas a cada uno de nosotros. Y una de las maneras en las que más nos enriquecemos es compartiendo con otros lo que Dios ha hecho ya en mi vida.
Uno de los ejercicios que vamos a hacer es platicar sobre nuestra lectura, sobre la oración, y vamos a hablar de algo que hemos enseñado y creemos que es una de los conceptos más importantes. Y no está allí, pero si usted lo quiere recordar, nosotros lo decimos de una frase muy fácil de repetir. Una vida tocando otra vida por toda la vida. Una vida tocando otra vida por toda la vida. Esto es hacer discípulos. Y cuando nosotros empezamos a desarrollar las disciplinas básicas, nosotros vamos a entender que nuestra vida debe reflejar lo que la Escritura nos enseña, y a la misma vez debo de estar siendo ejemplo para que otro pueda seguir mis pisadas. Hermano, suena un poco egoísta esa frase. Quisiera preguntarle, hermano, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo acerca de los creyentes y acerca de su propia persona? Que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Y Pablo mismo se encarga de decirnos: imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Y si tú me sigues a mí, vas a hacer lo que Cristo haría. Hermano, ¿cuántos de nosotros agacharíamos nuestro rostro y no podríamos decir: piensa un momento y solo quédate en tu lugar pensando un momento? Todo lo que hiciste el día de hoy, ¿le dirías a una persona que estás compartiendo con ella? Todo lo que tú hiciste el día de hoy, ¿le dirías: haz exactamente lo que yo hice en este día? Porque todo lo que hice en este día honra a Cristo. No cambia nuestra perspectiva, ¿verdad? En este sentido, necesitamos desarrollar un hábito, necesitamos desarrollar un progreso en cada una de las disciplinas básicas. No podemos hacerlo de la misma manera todas las veces, tal vez, pero crear un hábito nos da la oportunidad de poder poner en práctica algo de manera sistemática. Científicamente comprobado está de que después de 21 días que usted haga algo, se vuelve algo natural hacerlo. Ahora, puede ser que a usted le cueste más de 21 días. Hermano, yo sigo sin desear levantarme temprano, pero ¿sabe qué pasa? Me levanto temprano. Ahora ya va más allá de un solo sentido de levantarme a una hora, porque tengo que, el hermano Russell, si no llego 10 minutos antes de las 8, ya lo voy a ver en la oficina, ¿verdad? Estamos trabajando juntos y es bien hermoso poder notar que el hermano siempre llega a la misma hora. No importa el día, no importa si el día anterior se durmió muy tarde o si muy temprano, siempre está a la misma hora. Desarrollar un hábito. ¿Por qué, hermano? Porque es de gran ayuda tener un lugar y un tiempo que desarrolla un hábito. Yo no sé cuántas veces usted haya intentado ir al gimnasio, y no quiero saberlas, no se preocupe. Pero sí le puedo contar de mi propia experiencia que muchas veces he intentado ir al gimnasio. Y muchas veces lo he dejado. No voy a decir nombres para no agraviar a los presentes y los no presentes, pero tengo algunos conocidos que incluso, hermanos, han pagado el año entero de ir al gimnasio. Es más, no voy a decir un año, 3 años para ir al gimnasio por adelantado. Y adivine cuántos días fueron. El primer día. Porque ¿sabe qué es lo que cuesta más del primer día? El segundo. ¿Y sabe qué cuesta más que el segundo? El tercero. Y así sucesivamente. ¿Sabe, hermano, por qué es necesario tener un lugar, un tiempo, un hábito? Desarrollar un hábito. Por nuestra humana y caída naturaleza, deseamos hacer lo único que nos encanta hacer, hermano, hermana, y lamento descubrir el hilo negro que usted ha ocultado por años. Lo único que probablemente nos gusta hacer es dormir. Y en algunos casos comer. Y en algunos casos no comer. Pero eso es lo que más desarrollamos. Nos encanta hacerlo. Pero sabe que muchas veces, hermanos, lo que necesitamos es entender que muchas veces cuando perdemos el hábito es porque muchas veces no lo estamos haciendo. En muchas ocasiones, el no tener un hábito es porque no lo hacemos. Y en la tercera sesión haremos este ejercicio y hablaremos un poco más de manera práctica. Pero vamos a hacer un ejercicio muy, muy simple. Hermano, hermana, ¿quiénes son más diurnos? Es decir, ¿quiénes se levantan temprano, leen su Biblia y toman su día a partir de eso? ¿Puede levantar su mano? ¿Quiénes son más de ese estilo? Ok. Hermanos, ¿quiénes son más de noche?
que después de, ya cuando se acaba el día, cuando estamos más tranquilos, hacemos más nuestro devocional? ¿Puede levantar su mano? Ok, ¿y quiénes son los que no levantaron la mano? ¿A qué hora leen la Biblia? No estoy tomando la iniciativa en pensar que no estás leyendo tu Biblia, porque yo creo que lees tu Biblia. Mi pregunta es, ¿sabes qué es lo más fácil después de no tener ni un horario, ni un momento, ni un lugar? Un hermano nos dijo, ¿qué es lo más importante del día? Lo que vaya saliendo con más urgencia. Todo es urgente, pero cada vez va saliendo algo más urgente, ¿verdad? En mi trabajo, el Señor nos permite ahora estar trabajando en Oremundo, y antes trabajaba para la Universidad Cristiana en la parte de la tecnología educativa, en el área de la plataforma. Y tenía 3 carpetas. Una que decía urgente, otra que decía muy urgente, y otra que decía muy urgente, hazlo ya porque si no nos van a correr. Esos 3 niveles de urgencia. Y hermano, ¿sabe por qué necesitamos muchas veces tener ese tipo de organizaciones? Porque todo es urgente, todo es urgente. Todo tiene necesidad de cumplirse ya. ¿Y sabe cuándo se va a acabar esa necesidad? Nunca. Si usted está esperando a que se embone su día de manera tranquila y que termine todo en orden y que cumpla siempre un horario, hermano, créame, no va a terminar así. No va a avanzar y no va a terminar de esta manera. Hace unos años estaba estudiando en la Facultad de Teología y el hermano Jonathan nos retó a los muchachos que estábamos ahí junto con él. Algunos conocen al hermano Jonathan, vino hace unos años, yo creo que la mayoría lo conocerían. Y este hermano nos toma y llega a su casa y nos dice, muchachos, quiero hacerles un reto. Y él lo menciona, de hecho también estas semanas estuve recordando la capacitación de 2019 y veo que también lo utilizó este ejemplo. Y él nos dice, estando en 4º año de teología, y iba a mostrar la foto que me tomó el hermano Russell hace una hora, pero creo que no sería más fácil ponerlo, es complicado pasarlo de aquí a acá. Pero el hermano Jonathan nos dice, quisiera que tú como alumno tomes un voto delante de Dios que se llama el voto del no café. No tomas café hasta que leas tu Biblia. En algún punto vas a querer tomar café. El hermano Russell hace unas horas me tomó una foto, ¿verdad? Estaba ahí el costal de café del hermano Elfego y adivine quién estaba encima del costal de café abrazando. Hermano, yo tomo al día, yo creo que aproximadamente 1,5 litros de café, si no es que más. Y me encanta tomar café. Tomo mucho café. También intento tomar agua, pero tomo mucho café. Y una de las reglas que puse después de ese día fue de no tomo café si no leo la palabra del Señor. No tomo café si no tomo primero mi tiempo con mi Creador. Y después de las 8 de la mañana, hermano, créame que tener la taza al lado es una buena tentación. Pero si yo no tomo tiempo con mi Señor, ¿cuándo voy a tener tiempo para hacerlo? Ahora, el Señor nos da la oportunidad a muchos de nosotros de tener ya un horario fijo en muchas cosas. Pero yo sé que muchos de ustedes también tal vez toman tiempo ya cuando se acabó el día. Conocí a un hermano que trabaja con computadoras y empezaba a trabajar, a mandar mensajes, a responder correos a partir de la 1 y las 3, 4 de la mañana. Y le preguntaba como, ¿por qué? Y dice, bueno, tengo 7 hijos. Y entre la 1 y las 4 de la mañana mi casa está en silencio. Y ahí entonces puedo trabajar. ¿Sabe, hermano? Después de recibir 4 mensajes a las 3 de la mañana, ya me di cuenta que el hermano hace lo mismo siempre. Y no está mal, es el horario que él tiene. Pero lo más probable es que si usted no tiene ese hábito, es probable que usted no esté desarrollando esas disciplinas. Ahora, cuando pensamos en el Nuevo Testamento acerca de estas principales palabras, acerca del discipulado y de las disciplinas básicas, hay algunos énfasis en las diferentes en unas palabras muy específicas. En los evangelios hay una frase, hay una palabra que se repite mucho acerca de las disciplinas básicas y de esto. Y esta palabra es discípulos. Cuando usted lea los evangelios va a notar que la palabra discípulos es una palabra que se repite constantemente. Es una palabra que se repite en diferentes contextos, diferentes aplicaciones. Sin embargo, es una palabra que tiene una gran importancia y relevancia en los evangelios. Ahora, si nosotros nos vamos a las cartas, principalmente a los escritos del apóstol Pablo, hay una idea y una frase que se repite de manera constante. A los
de la iglesia tal, gracia y paz sea a vosotros. Y la palabra es santos. A los santos sí amados, a los santos, a los expatriados elegidos, dice Pedro, ¿verdad? La idea es santidad a los santos, apartados para un propósito. Sin embargo, el libro de Hechos y algunas cartas, principalmente en las cartas de Juan, la idea de esta misma frase, la palabra es hermanos. La palabra es hermanos. Y este es un énfasis en cuanto a la relación de las disciplinas básicas con el creyente. ¿Por qué? Bueno, voy a poner el énfasis directo para que usted lo pueda ver. El énfasis en la palabra hermanos es la relación que la salvación produce. El énfasis en la palabra hermanos es la fraternidad, la relación que es producto de la salvación. El énfasis en la palabra santos es en el cambio, en la posición que la salvación produce. Es lo que hace la salvación. Y el énfasis en la palabra discípulos nos demuestra y nos explica el proceso, el cambio, el avance de las disciplinas o del ser discípulo. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de estas disciplinas básicas. Y vamos a ver algunos conceptos que, hermano, probablemente usted ya sabe. Y quisiera animarle a pensar de esta manera. Cuando hablamos de la lectura bíblica, hermano, ¿lees tu Biblia? Espero que digas sí, ¿verdad? Espero que digas sí. Por meses he platicado con diferentes personas y he llegado a la conclusión de que cada uno es totalmente distinto, ¿verdad? La manera en la que yo leo mi Biblia, la manera en la que yo tengo mi relación con Dios, tal vez es muy distinta a la que usted tenga su relación con Dios. Y vamos a hablar un poquito a la lectura bíblica. ¿Cuántos de nosotros somos de las personas que leemos más de un capítulo? Más de un capítulo. ¿Puede levantar su mano si usted lee más de un capítulo? Ok, mantenga su mano arriba. Si usted lee más de 5 capítulos, mantenga su mano arriba. Por día, aproximadamente. Ok. Veo algunas manos solamente. Ahora, ¿significa, hermano? Pueden bajar su mano, hermano, gracias. ¿Significa que todos los demás hermanos que no leemos más de 5 capítulos por día somos pecadores? ¿O no tenemos una buena relación con Dios porque no leemos más de 5 capítulos por día? Hay dos tipos, hay dos clases de desarrollo en la lectura. Mi esposa es un polo opuesto en la forma en la que yo leo la escritura. Mi esposa lee de una manera en la que probablemente no llega ni a un capítulo probablemente, tal vez sí, un poco más en ocasiones. Pero ella tiene una libreta, de estas libretas grandotas. Y cada vez que ella termina la lectura de ese capítulo, hermano, tiene 3 o 4 hojas escritas de cosas, de ideas, de palabras, buscó en concordancias, buscó en comentarios de Biblias y buscó en muchas cosas. Y no avanza más que una vez estábamos estudiando el libro de Juan juntos y estábamos hablando de uno de los temas que a mí me apasiona, que es de las cartas de Juan, los primeros 5 versículos, en donde vemos una de las cosas que Dios es. Y ella buscó no sé en cuántos lugares hablando de estas implicaciones y de cómo si Jesús es o si Dios es de esta manera, entonces ¿por qué nosotros somos de esta manera? ¿Cómo esto nos impacta en la vida práctica? ¿Cómo debo yo reflejar esto? Y ella hacía muchas preguntas y pasaba tiempo en tratar de responderlas y pasaba tiempo en preguntándose a sí misma. Le preguntaba a mi hermana, que es su cuñada, me preguntaba a mí, le preguntaba a otros hermanos acerca de esto y una pequeña porción, ella tardaba horas estudiando. Por el contrario, su servidor soy de las personas que lee mucho. Esta mañana leí el libro de Proverbios. Ahora, trato de hacerlo de una manera que forzo mis ojos a pasar por cada libro. Tomo, por ejemplo, para leer el libro de Proverbios, si usted busca en YouTube la lectura de la Biblia, lo puede estar viendo a la misma vez que escuchando. Y mientras más sentidos usted utilice en el aprendizaje, es mayor su comprensión. Mientras yo estoy viendo, estoy escuchando e intento tomar notas de lo que voy escuchando. Por ejemplo, sé que más o menos hay un capítulo en el cual habla de la sabiduría acerca de, por ejemplo, los hijos. Entonces anoto, por ejemplo, el capítulo 3 habla de hijo, de alguna idea específica que quiero recordar.
Y hay dos maneras, y estas son las dos maneras, la que hemos hablado hace un instante. El arado, que va sobre la superficie, va con gran velocidad, y la meta es leer grandes secciones de la Escritura. Por ejemplo, a mí me tomó esta mañana 1 hora y media leer el libro entero de Proverbios. Ahora, sé que muchas veces no voy a tener tanto tiempo para hacerlo, pero en ocasiones, en la oficina, mientras estoy haciendo mi trabajo, estoy escuchando en bucle el mismo libro. Para una de las clases, el hermano Jonathan nos pidió memorizar el libro de Santiago. Y ahí estoy escuchando el libro de Santiago, hermano, por meses seguidos. Y ya llegó un punto, por la gracia del Señor, en que ya lo leía los 5 capítulos y, ok, sé dónde es. Capítulo 2, sí. Capítulo 3, sí sé. Y hermano, se vuelve algo que mientras más tiempo pasas, con más velocidad lo lees, hay un aprendizaje. La meta es leer secciones grandes, ¿verdad? Y familiarizarte con la unidad, con la totalidad del texto, no en porciones tan específicas. Pero en este caso, mi esposa utiliza este método, la pala. Va más profundo, va muy lento, va detallado. La meta es leer con mayor cuidado y examinar cada uno de los detalles del texto. Y hermano, cada uno de nosotros tenemos una cierta forma de leer. La pregunta, hermano, ¿cuál piensa usted que debemos de hacer? ¿Cuál piensa usted que debemos de hacer? Amén. Ambas. ¿Cuáles de las dos debemos hacer? Ambas. Muchas veces, hermano, en el tiempo de enseñanza, como predicadores y como estudiantes del ministerio, tú vas a tener que centrarte dependiendo del género gramatical con el que estás enseñando, ya sea un género narrativo, te vas a centrar en la escena. Si es una carta, te vas a centrar en el párrafo. Si es bajo la instrucción de los profetas por medio de los oráculos, y vas a centrar tu homilética y tu exégesis específicamente en la forma gramatical del texto. Y muchas veces vas a necesitar específicamente tomar mucho tiempo estudiando una sola sección, leer el contexto inmediato, el contexto posterior y muchos más datos, ¿verdad? En la iglesia hemos intentado enseñar el libro de Marcos desde, ya tiene unos 2 años que estamos enseñando el libro de Marcos. Y no se preocupe, hermano, vamos en el capítulo 10 apenas. Estamos enseñándolo por sección. Y yo perdí la cuenta ya cuántas veces he leído el libro de Marcos. Pero en la escuela dominical estamos hablando de un tema, y en la predicación estamos enfatizando por secciones, y estamos yendo paso a paso, versículo a versículo, analizando cada una de las verdades. Y mientras estamos escuchando la predicación, normalmente esos días estamos enfocados en ese texto, y otros días de la semana, por ejemplo, las primeras veces su servidor leía el libro de Marcos y lo escuchábamos en casa de manera constante. Y ahora en capítulo 10 probablemente ya tenemos una gran idea, congregacionalmente hablando, del propósito del libro, del flujo del libro y hacia dónde se dirige el escritor. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la oración. Un teólogo, y no recuerdo bien el nombre, no lo quiero mal citar, pero un teólogo dijo que probablemente él no pasaba más de 3 horas al día en oración, pero continuas, pero no había hora del día en la cual él no oraba. Lo que habla en este sentido la oración nos habla de la cercanía que usted y yo tenemos con Dios. Cuando nosotros leemos en los libros posexílicos o preexílicos más bien, leemos, por ejemplo, los profetas mayores, y vemos la manera en la que ellos se relacionaban con Dios. Cuando leemos el libro de Nehemías, cuando leemos el libro de Esdras, encontramos que, por ejemplo, Nehemías de una manera inmediata hace una oración muy, muy breve, Señor, con alguna llamada a nuestro Dios, y de manera directa hace una oración y luego declara. Sabemos que Nehemías era copero del rey y que el rey lo ve triste, y si el rey te ve triste, ¿cuál es la consecuencia de que el rey te vea triste? Muerte inmediata. Y sabe entonces Nehemías que está por ser muerto. ¿Y qué es lo que hace? Entonces oré al Dios de los cielos. Ahora, ¿sabemos qué oró? No, pero sabemos que oró. Y vemos que lo que nos dice la narrativa es que fue inmediata la respuesta del rey hacia Nehemías y Nehemías hacia el rey. ¿Cuánto tiempo, hermanos, oró Nehemías en ese momento? Bueno, hermano, hay oraciones como lo vamos a ver aquí, en este sentido, con urgencias. Hay oraciones en este sentido cuando tenemos alguna necesidad.
No sé cuántos de nosotros hemos orado por necesidades urgentes de nuestra familia. Ahora mismo mi esposa y yo estamos pasando por un momento difícil y oramos al Señor específicamente por esta petición que tenemos delante de Él. Y sí, oramos por otras cosas, pero con urgencia oramos por esto. Hay peticiones que tenemos frecuentes: orar antes de comer, ¿verdad? Antes de tomar la ofrenda. Esto es algo que hacemos de manera formal. Ahora, espero que cuando ores por los alimentos no sea solamente: Señor, te doy gracias por los alimentos, bendícelos, amén. Y van para adelante. Decían, hermano, tengo hambre, hermano. No te tardes más de 2 minutos en orar, por favor. Tengo hambre, estoy viendo la comida y ya quiero comer. Y escuchamos hermanos que empiezan a orar pausadamente y nuestra impaciencia por el comer nos quita el deleite de nuestra relación con Dios. Hay oraciones sistemáticas como parte de la disciplina cristiana: el usted orar por los misioneros, el usted orar por su pastor, el usted orar por la congregación, por los servicios, por las autoridades. Son oraciones que tenemos ya repetidas ocasiones. Y como una ilustración sobre esto, hace unos años uno de los hermanos estaba hablando con una persona dentro de las autoridades del Estado, y como le comentó que cada domingo nosotros orábamos por ellos. Un policía que se acercó a un hermano de la iglesia ahí en Culiacán, compañero de mi papá, le decía: es que nosotros todos los domingos oramos por ustedes. Y dijo: ay, pues sí, me estás diciendo ahorita, el próximo domingo que me estás invitando, obviamente van a orar por la policía y por las autoridades, pues obviamente, ¿verdad? Y le dijo: no, ve cualquier día y escucharás que estén, sin que tú avises, no avises, y vas a escuchar que en la iglesia oramos por las autoridades. Pensó mi papá y los hermanos estos que no iba a ir nunca a este servidor público, y un día de sorpresa estaba en la parte de atrás, él con su esposa, y llegó precisamente en el momento en el que estaban comenzando, estaban orando por las autoridades, y él va entrando y escucha que están orando por las personas y dice: no, me vieron entrar, por eso están orando. Dijo: no, está bien, no te creo, la siguiente vez. No le avisó, pasaron como 2 meses y volvió a ir. Y entró desde un inicio, y obviamente nadie lo conocía en el sentido de la persona que estaba en la oración. Dijo: vamos a orar por las autoridades, por magistrados y tal. Y oraron los hermanos por las autoridades. Y este hombre decía: alguien les dijo que iba a venir. No puede ser posible que estén, no puede la iglesia de los hermanos estar orando por los que no conocen. No pueden orar. Hermano, muchas veces el orar es de testimonio aún para los no creyentes, para aquellos a los cuales usted y yo intentamos alcanzar con el testimonio de la Escritura. Y en este sentido también podemos pensar en la forma de alcanzar a los demás a través del evangelismo. Una de las clases que me toca dar en la universidad es evangelismo personal. Y uno de los enfoques que intento hablar con los alumnos en la universidad es que no solamente tenemos que pensar en el evangelismo como la única manera en la que voy a hacer las cosas y todo lo demás está mal. Hay muchas maneras en las cuales usted y yo podemos compartir el evangelio. Hace unos meses estaba pensando cuándo fue la última vez que nosotros, por ejemplo, tuvimos un gran despertar, así como nos lo cuentan los hermanos de ciertos años, ¿verdad? Hombres evangelistas que predicaban el evangelio. Mi hermano Valente, cómo enseñaba, y decimos: no hemos visto tal vez esto en unas 3, 4 décadas, un gran despertar, un gran movimiento. Y ahora, ¿significa que Dios no está obrando? ¿Significa que Dios no está trabajando en las iglesias locales? ¿Significa que el evangelio se ha acabado y que no hay más predicación de la palabra de Dios? Hermano, yo los veo aquí a ustedes y yo sé que ustedes están trabajando. Muchas veces tenemos esta forma de pensamiento en cuanto al evangelismo institucional: salir a ganar almas con la iglesia o con los hermanos, y esto es una de las partes. Esta es una de las partes del evangelismo. Situacional: se presenta la oportunidad de hablar de Cristo y lo hacemos. De manera personal: buscar a alguien con intención para compartir la palabra de Dios. Y quisiera animarnos a pensar, hermanos, no es... Estas 3 situaciones, estas 3 formas son un todo. Si exclusivamente hacemos uno,
No es que le estemos robando a Dios y que no estemos haciendo lo que Dios nos va mandando a hacer, no, de ninguna manera. Pero el desarrollo de estas tres formas enriquece la manera en la que usted y yo compartimos el Evangelio. Porque si nos centramos en solo, por ejemplo, no sé, el día sábado de 9 a 11 de la mañana en compartir el Evangelio, pero de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ni los de mi propio trabajo conocen que soy creyente, pasaría desapercibido. Si le preguntan a mis vecinos quién soy, se van a dar cuenta que el de los gritos es el cristiano. El que vuela las ollas es el cristiano. El que tiene la música a todo volumen es el cristiano. Pero de 9 a 11 yo voy a compartir el Evangelio y reparto folletos. Hermano, ¿es esto el propósito de Dios? No, de ninguna manera. Hace unos 4 años. Hace unos 4 años estaba trabajando en una empresa en donde estaba uno de los dueños de la empresa, de los directores, es un hermano de la iglesia, pues un hermano de una iglesia, y junto conmigo está un colaborador que también es un gran amigo, un gran hermano, amigo mío. Y trabajamos en esa empresa de manera secular. Su rubro es la ingeniería, el mantenimiento de cosas. Y hay obviamente trabajadores que no son creyentes. Y una de las veces, y esto me encanta ponerlo de ejemplo, porque es una de las formas en las que podemos impactar a otros sin saber incluso que estamos impactando a otros. A su servidor le tocaba llevar una camioneta, y dentro de las cosas que sucedieron en esa camioneta es que la camioneta traía la tarjeta de circulación vencida. Se acababa de vencer unos como no sé cuántos días, no se había revisado, no se había llevado ese control de la tarjeta de circulación, y su servidor llevaba la camioneta y pasamos por un retén y los oficiales nos piden la licencia y la tarjeta de circulación, y pues obviamente la tarjeta de circulación estaba vencida. Entonces el oficial me dice, me tengo que llevar la camioneta, y pues ustedes se bajan y se llevan sus cosas porque la camioneta se va para, no sé cómo le dicen aquí, pero es el corralón. Entonces pasa esta situación y al lado mío venía un compañero de trabajo que no es creyente. Y solo empezó como que a pasarse la mano por la cara y un poco nervioso. Y le dije, bueno, oficial, pues gracias por la indicación. Es la camioneta de la empresa, yo no tomo decisión en este sentido. Nada más le pediría, por favor, si me puede... O sea, el oficial me pregunta, ¿tiene todos sus papeles? Y le digo, sí, pero la tarjeta de circulación está vencida. Y se la doy. Y el oficial se ríe y me dice, ni me hubieras dicho. Y yo volteo a ver al oficial y le digo, pues se iba a dar cuenta. No se lo puedo ocultar, no le voy a mentir. Entonces el oficial se ríe, toma mi licencia y toma la tarjeta de circulación y me dice, ¿a dónde vas? Y le digo, pues ahí está la oficina, a 2 cuadras. Veníamos de entregar un material y vamos a guardar la camioneta. Y me dice el oficial, bueno, váyanse y lleven la camioneta ahí al lugar, nomás no la vuelvan a sacar hasta que arreglen los papeles. ¿Ok? Gracias, oficial, nos fuimos. Mi compañero de trabajo venía sudando, decía, por poquito nos quitan la camioneta y va a ser un problemón, nos van a meter en un problema a los dos. ¿Ok? Y el muchacho en su interacción me dice, tan fácil que hubiera sido darle un billete y se acaba el problema. Hermano, ¿se soluciona el problema con un billete? Platico con él llegando a la oficina y le explico al hermano en Cristo, que es compañero de trabajo ahí, y le explico la situación y me dice, esa camioneta se queda aquí y no la volvemos a sacar hasta que se arregle la papelería. Ok, gracias, ahí está. Y me dijo, ¿y te multaron? Y le dije, no, nos perdonaron la multa. Ah, bueno, qué bueno, gracias, y ya. Me dice, ¿después platicamos? Después platicamos. A la siguiente semana, estábamos platicando el compañero y yo, y me dice, es que todo se soluciona con un billete. Y le dije, no todo se soluciona con un billete. Le dije. Y le explico, el Señor nos da oportunidad de compartir un poco con él el Evangelio. Y le digo, una de las razones por las que yo no hago esto es porque soy cristiano. Porque yo creo que Dios debe ser honrado aún en la manera en la que yo trabajo. Aún en la manera en la que estoy conduciendo. Yo no me había dado cuenta que la tarjeta de circulación está vencida. Pero aún cuando ya me di cuenta que está vencida la tarjeta de circulación, yo debo ser honesto con la autoridad. Y el muchacho me dijo, no te creo que hagas eso. Bueno, está bien. Y seguimos platicando toda esa semana. Se reía y me hacía un poquito de burla, ¿verdad? Dentro del trabajo. A la siguiente semana, él llega bien feliz con una boleta amarilla en su mano. Y a mí me tocaba ayudarle a él en cuanto a supervisión de lo que estaba haciendo. Y él me dice, mira, una multa.
¿por qué te dieron una multa? Es que estaba hablando por teléfono mientras estaba conduciendo. Y le dije, ¿sabes que eso no es bueno? Y me dijo, sí, ya sé. Dice, pero hace una semana yo le hubiera dado dinero. Ahora te traigo la multa, dice. Hermanos, no es el propósito, no es que le pongan multas a las personas, ni que desobedezcan la ley de tránsito. Pero ¿sabe cuál ha sido la diferencia, hermano? Una pequeña y muy sutil diferencia. Que ahora entiende esta persona que hay una manera que puede ser diferente a la que él está pensando en cómo se vive. Y hablamos un poquito con él del tiempo del aprendizaje de las leyes de tránsito y todo esto. Si nosotros nos centramos solamente en una exclusiva forma de compartir el Evangelio, ¿cuánto tiempo usted hubiera tardado en llegar a las puertas de la casa de esa persona? Que probablemente Dios ha llevado a su trabajo con usted personalmente. Hay otros tipos que debemos de agregar. El habitual es lo pensar, yo existo para glorificar a Dios, compartiendo de su gloria y exaltar al Hijo. Busco desarrollar relaciones con inconversos con fin el de ganarles para Cristo. Pero el fin no meramente es ganar un alma, es hacer un discípulo. Y la Escritura nos habla no de solamente compartir con una persona de manera aislada y nunca más volver a verla. El objetivo de compartir la palabra de Dios es crear un discípulo. No estamos hablando de que en la Gran Comisión el énfasis no es algo fuera de lo ordinario de lo que hemos escuchado, no. La Escritura nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este caso la palabra id es un gerundio y nos muestra la manera, al igual que enseñar y bautizar, nos muestra la manera de hacer discípulos. La Biblia da por sentado que tú estás yendo por el camino haciendo discípulos. Nuestro Señor da por sentado que tú en cada momento, en cada instante de tu vida, al estar yendo por la vida, estás haciendo discípulos. Es como este gerundio, sí es como un mandato, pero no es un mandato. El imperativo es el verbo hacer discípulos. Y el gerundio funciona como la forma, el id y hacer es, más bien sería un yendo, haz discípulos. Yendo por el camino, haz discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles que guarden todas las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso de hacer discípulos? Una de las disciplinas más es la asistencia a cultos. Y en estas partes de las disciplinas congregacionales o de las disciplinas corporativas, quisiera ayudarme de la sabiduría de los pastores. Y si tú eres pastor de una iglesia, hermano, contesta esta pregunta. ¿Cuál es una de las razones que más has visto que se repite en los creyentes de las iglesias de por qué no vienen a la iglesia? Si eres pastor, pues levantar tu mano y contestar directamente. ¿Cuál es una de las razones más habituales por las que las personas te dicen que no vinieron a la iglesia? Hermano, una de las razones más habituales. Ok, porque estoy desanimado. ¿Algo más? Una de las razones habituales. Perdóname. Estamos cansados por el trabajo. ¿Alguien más, hermano? Y me llegó visita, hermano, hay que atenderlo. Otra razón, hermano, más. No terminé en mi trabajo, me tuve que quedar para terminar el trabajo. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna razón más? Ok, piénsalo, los que son pastores, piénsenlo. Ahora, hermanos que vamos a la iglesia normalmente, que tal vez no somos el pastor de la iglesia, ¿cuál es una de las razones que tú das al pastor por las cuales no has de ir a la iglesia? Hermanos, perdón, hermanos, pensé que más bien, estoy hablando entonces con personas que todos los servicios, todos los cultos van a la iglesia. Hermanos, discúlpenme, perdón, pensaba que éramos normales, ¿verdad? No, yo entiendo, hermano, que muchos de nosotros tal vez no será nuestra primera idea y tal vez será alguna cuestión fuera de lo ordinario. Pero piensa en esas razones.
Piensa en esa razón. ¿Cuál es esa razón? Ahora te voy a ayudar a pensar. Ahora en pandemia, una de las razones por las que muchas de las iglesias no se congregaron fue por una restricción de salud gubernamental. Y esto fue un punto de debate y un punto de controversia en las diferentes iglesias. Y no voy a meterme allí. Pero sí te puedo recomendar y sí te puedo mencionar lo que hemos visto en la Escritura. Decía el pastor Miguel Núñez que si en tu iglesia se ha tomado la decisión de estar presente y de adorar a tu Creador de manera presencial, estás desobedeciendo a Dios si no estás tomando esa forma en la que Dios está hablando a través de la iglesia. Si tu pastor ha recomendado, por alguna u otra razón, el no estar en cultos presenciales y tú quieres de manera arbitraria ir en contra del designio que Dios ha dado a través de la iglesia, a través de la voz de los pastores, tú estás desobedeciendo la voz de Dios. Tanto uno como el otro lado. Y no quisiera hacer llaga en la herida, ¿verdad, hermano? Pero ¿cuántos de nosotros ya estamos en 2022, casi terminando el mes de septiembre? No levante su mano, pero piense si hay en su iglesia todavía algún hermano o hermana que no está yendo a la iglesia presencialmente por miedo a esta enfermedad, pero que sí sale al supermercado, a salir, a pasear, a convivir con la familia. Pero la iglesia no, porque estamos en COVID. No quiero herir la susceptibilidad de nadie, hermano, y luego con mucho cuidado. A mis padres les dio 3 veces COVID. A mi abuelo le dio 2 veces y en una estuvo en su cama postrado por 6 meses con un tanque de oxígeno. Y hermano, yo entiendo si usted le dio miedo. No lo estoy justificando si no fue así. Pero lo que quiero que pensemos, hermano, hermana, es que, hermano Jonathan decía, después de 2 años que hay un pretexto fuera de lo ordinario para que no vengas al culto, adivina qué voy a pensar el 2 años y 1 semana más, que habrá un pretexto o una urgencia muy urgente que hizo que tú no vinieras el día de hoy. Y por desgracia, así sucede. La Escritura nos llama, y los apóstoles describen, que la vida congregacional de la iglesia tiene un peso tan grande, hermano, hermana, que nosotros nos hemos olvidado del propósito de la iglesia. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué tomamos un tiempo y separamos un tiempo para estar en congregación con los otros hermanos? ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? ¿Alguien recuerda qué nos dice la Escritura acerca de esto? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Sí, hermano? Estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué más? Hay otra palabra, otro verbo que se utiliza. Hay una idea muy clara en el Nuevo Testamento. Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son las ilustraciones, metáforas que vemos en la Escritura que nos hablan de la iglesia? ¿Alguien recuerda? ¿Cuerpo? ¿Qué más? ¿Como una construcción? ¿Como un baluarte de la verdad? ¿Qué más? ¿Como novia? ¿La iglesia como la novia del Cordero? Y nos habla de diferentes, como una especie de árbol, si lo quiere ver así, como una planta, si lo quiere ver de esta manera. La iglesia y la manera en la que funciona, cada uno de los componentes que hace la iglesia enriquecen, apoyan y edifican individualmente. Cada uno de nosotros somos miembros de un cuerpo. ¿Puede el cuerpo vivir sin una mano? Sí. ¿Puede el cuerpo vivir sin un pie? Sí. ¿Puede el cuerpo vivir sin cabeza? No.
Si la cabeza es Cristo, y la cabeza está bien, y la iglesia desarrolla el crecimiento y es edificada, entonces cada uno de nosotros va a ser el complemento de otro hermano, y así ves, ese complemento es otro complemento y es otro complemento, son eslabones de una cadena que hacen fuerte la unidad de la iglesia. Eso es lo que hace la congregación en la iglesia. Muchas veces, y no quisiera tomar tanto tiempo en eso, pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos visto desanimados? Muchas veces por diferentes circunstancias de la vida, diferentes, tal vez, situaciones que nos han destruido espiritualmente, emocionalmente, y en la iglesia encontramos ese solaz, esa tranquilidad, esa forma en la que Dios sana las heridas y te ayuda a continuar. Esa es la iglesia. Cada uno de nosotros desarrolla, y eso es lo que hace la disciplina, el desarrollar cualidades que a otro también enriquecen. Probablemente, hermano, y como lo dice el apóstol Pedro, lo que usted está pasando hoy, consuélese en que probablemente lo está pasando a alguien más alrededor del mundo. No es usted el único que está pasando por esto. No es el único que está pasando por esta dificultad. Ahora, una más. Y vamos a ver dos más para terminar. El canto y la adoración. Hermano, hermana, ¿quién debe cantar en la iglesia? Solo los que cantan bonito. Los que estudiaron música en el instituto con el hermano Bélfego, ¿verdad? ¿Quién debe cantar en la iglesia? Hermano, si tú has sido lavado por la sangre de Cristo, tú debes cantar. La Biblia habla del canto o de la adoración como exclusiva de quienes tienen unas habilidades extraordinarias. No. Pero quiero ponerle en una situación a la inversa. ¿Puede alguien que sabe tocar de manera magistral algún instrumento ser de deshonra para su iglesia y para nuestro Creador? ¿Puede alguien, un músico principal, tocar y alabar a Dios teniendo una vida de mal testimonio delante de los hombres y la congregación? Platicábamos en la iglesia en algunas situaciones y hay un ejemplo que siempre vuelve a nuestro itinerario. Juanito es un amigo que toca la trompeta, que canta en el coro de cámara de la universidad, tiene una voz privilegiada. De hecho él canta en el CD que está allí. Este hermano es un gran hermano, es misionero ahora en Ecuador, ¿verdad? Es un gran hermano, trabajó en nuestra iglesia por muchos años. Y en nuestra iglesia tenemos acostumbrado un momento de adoración congregacional y aparte damos tiempo para música especial. Y amamos mucho a un hermano que le decimos el hermano varón, es el hermano José. Y este hermano toca con su guitarra y la iglesia es edificada con tocar su guitarra. Pero ese día probablemente se levantó con alguna dificultad, el hermano tiene dificultades motrices y ese día intentó 3 veces tocar el himno especial que tenía y no pudo. Y el hermano empieza a llorar porque él quiere alabar a Dios y no puede. Y el hermano está intentando empezar y no puede, y no puede, y no puede. Y frustrado ya, un hermano se levanta y lo abraza y hermano, tu canto es de edificación aún en este momento de dificultad. Y el hermano se sienta y detrás de él había un especial, un solo de canto del hermano Juanito, del hermano Juan. Y hermano, la iglesia quiere escuchar al hermano Juan cantar. Sabemos de los dones que Dios le ha dado. Y solamente el hermano Jonathan que dirigía y el hermano Juan lo saben, pero obviamente más hermanos nos dimos cuenta.
después de que esta ilustración nos fue contada. Y solo Juan pone su mano por debajo, él sentado sin levantarse, y voltea a ver al hermano Jonathan y le hace, no. Y no cantó. Y el culto prosiguió y nadie se dio cuenta que había un momento especial. ¿Saben, hermano? Usted y yo podemos callar e incluso para alabar a Dios. Tal vez tú tienes un don tremendo para tocar algún instrumento. Tal vez tú tienes alguna habilidad tremenda. Pero si esa habilidad y ese don que Dios te ha dado lo utilizas para solapar, para oscurecer, para opacar el don de otro hermano, no está siendo de edificación para la iglesia. Una hermana que en nuestra iglesia decía, hermano, yo canto feo, yo lo sé, pero yo quiero cantar. Y decía, hermano, y mi hermana me dice, no cantes, fulanita y tal, porque cantas bien feo. No cantes. De verdad, nos chilla los oídos cuando cantas. Y estamos en la casa de la hermana tomando un tiempo de discipulado. Y dice, hermano, estoy mal. De verdad estoy mal queriendo yo cantar y no canto bien, de verdad. O sea, estoy deshonrando a Dios por intentar cantar. Hermana, cante. Cante. Porque Dios va más allá de unas notas musicales que usted puede entonar a 440 Hz, entonadas con afinación. Porque su canto trasciende la barrera de las notas musicales a un espectro espiritual que solo nuestro Dios puede entender. ¿Sabe qué es lo que sucede? Aún muchas veces usted y yo oramos. ¿Y qué es lo que dice la Escritura acerca de nuestras oraciones? ¿Oras perfectamente las cosas que Dios quiere que ores? No. Dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles porque ni siquiera pedimos como conviene. Porque Él tiene que traducir lo que nosotros dijimos para que sea agradable a nuestro Dios la petición. Si aún el Espíritu Santo tiene que traducir nuestras propias palabras en oración, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Aún nuestro canto. Pero sabe, hermano, Dios se goza. Y hermano, gócese. Aunque usted no cante bien. Ahora, no le estoy diciendo que no ensaye, ¿verdad? Haga lo que pueda y aún más. Pero no quite, no limite su adoración a Dios, por esta barrera de bien o no, de saber o no saber. Hermano, porque la iglesia es edificada, es enriquecida, no solamente por quienes canten bonito y tocan bonito. Gloria a Dios y que haya muchos más. Pero también por la congregación en general, que tal vez no tiene un posgrado en música, pero también Dios se alaba en escucharles a ellos. Y por último, hermanos, en esta sesión, hablemos de la Santa Cena. Hablemos de la Santa Cena. Les robo 3 minutos más. Cuando hablamos de la Cena del Señor, quisiera animarnos a pensar de 3 maneras en las que la Cena del Señor es importante para nosotros como creyentes. Es un recordatorio del pasado, a la vista de nuestro presente, que nos alienta para el futuro. Es un recordatorio de nuestro pasado que nos anima en el presente y nos alienta al futuro. Nos alienta a comer y beber en la presencia de nuestro Señor. Nos anima a ver lo que Dios está haciendo en la iglesia hoy, pero nos recuerda la sangre del Cordero inmolado que por nosotros fue partida. Y que en la cena es el recordatorio perfecto para traer a nuestra memoria el nuevo pacto. Dice en 1 Corintios 11, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Un hermano en uno de sus libros nos recuerda, en el libro que se llama La Santa Cena, o la Cena del Señor, nos recuerda que sí es necesario tomar con gran seriedad la Cena del Señor. Sin embargo, nos anima a pensar que la Cena del Señor no es excluyente, sino a la inversa.
El hermano Jonathan utiliza esta ilustración y yo iba en la VEN cuando esto sucedió. Una hermana en una colonia en la que teníamos una pequeña misión y se había anunciado que en 2 semanas íbamos a tener la comunión de la Santa Cena. Pasó esas 2 semanas y pasamos por esta hermana. Llegamos y la hermana está allí y dijo, oh, cierto, hoy es la Santa Cena, no voy. Y se metió a su casa. Y el hermano va y le toca, no, hermano, es que hoy es la Santa Cena, no puedo ir porque yo estoy mal, estoy viviendo en pecado y no quiero ir a la iglesia porque van a celebrar la Santa Cena. Y hermano, por favor, venga, arregle sus cuentas con Dios, este es el propósito de la Santa Cena. Y no se subió la hermana al vehículo de la iglesia. Hermanos, si se tratase por meritocracia, ¿quién de nosotros merece tomar la cena? ¿Quién de ustedes, quién de nosotros merece tomar la cena del Señor y decir, yo merezco esta cena? Hermano, yo agacho mi rostro y imploro misericordia al Señor de que no seamos consumidos en ese instante por tomar la cena del Señor indignamente, porque si fuese por dignidad o por mérito, ninguno puede. Pero si aún estamos viviendo en dificultades, pero no queremos hacer nada para trabajar en ello, entonces es donde Dios actúa. Pero si nuestro corazón está deseoso en entrar en comunión con el Creador y entonces sí, arreglar nuestras cuentas con Dios y vivir una vida en santidad, amén. Ese es el propósito de la Santa Cena, porque nos recuerda del pasado, nos muestra el presente y nos anima hacia el futuro. Y nos recuerda y nos da esperanza del momento en el cual estaremos en la presencia del Señor, de la fe que usted y yo gozamos hoy. Ese es el recordatorio de la Santa Cena.